Antonio, Agustina, y buenas tardes a toda la audiencia. Bueno, hoy sobre una bicameral el tema es, a ver, ¿de qué manera se controlan los préstamos del Fondo Monetario Internacional? Sí, efectivamente, hoy hubo una reunión de la Comisión de Presupuesto del Senado de la Nación, donde tratamos un proyecto de declaración, no de ley, impulsado por un grupo de senadores del Frente de Todos, entre los cuales obviamente me incluyo, donde hacemos una declaración pública planteándole al ministro de Economía de la Nación que los fondos o los recursos que van a ingresar al Estado argentino aproximadamente en el mes de agosto, con motivo de que el Fondo Monetario Internacional va a emitir dinero. Ellos no emiten dólares ni euros, emiten derechos especiales de giros que son equivalentes a una canasta de moneda. Esa emisión muy grande de 6.500 millones de derechos especiales de giros que va a emitir el Fondo Monetario Internacional, van a ser destinados a los países como aumento de capital. ¿Esto qué significa? Que cada país va a recibir un porcentaje de esos 6.500 millones de equivalente a su participación en el capital del Fondo Monetario Internacional. A nuestro país, de acuerdo al porcentaje, que es menos del 1%, le van a corresponder el ingreso de alrededor de 4.300, 4.400 millones de dólares, que no vienen como préstamos, no vienen con la obligación de devolver, sino que vienen como aumento de capital para aumentar las reservas. Parrilli, pero cuando esto se gira hacia la Argentina y hacia cualquier otro país, ¿no? ¿El Fondo Monetario Internacional le dice para qué fines puede ser utilizado Bueno, o cada país lo puede usar como ocurre? quiere? Claro, ¿por qué ocurre esto? Hace muchos años que el Fondo Monetario Internacional no realizaba una acción de este tipo. Y esto lo hace porque los líderes de los países más importantes de Europa y de Estados Unidos en el G20 se reunieron y aconsejaron a sus países la emisión de euros y de dólares para afrontar las consecuencias no solamente directas de la pandemia, sino las consecuencias indirectas sobre el trabajo, la producción y sobre el nivel de vida de sus ciudadanos. El Banco Central Europeo aumentó en 690.000 millones de euros la emisión monetaria y se lo giró a los países. La mitad de eso, 390.000 millones de euros, fueron a parar a las arcas de los estados como contribución, sin la obligación de devolver, sin intereses obviamente, destinados a los trabajadores, a las empresas, a las pymes y a todo lo que es la actividad económica de Europa, que obviamente con la pandemia ha sufrido mucho más de lo que ya venía sufriendo, que es una crisis que viene en 2008-2009 que todavía no se ha superado. Estados Unidos también lo hizo, lo empezó a hacer Trump, lo ha hecho Biden, en el último tiempo nos ha sorprendido con declaraciones donde habla de la necesidad de un plan de infraestructura al estilo de que nosotros siempre pregonábamos, nos habla de que las premisas del consenso de Washington del derrame de arriba hacia abajo ha sido negativa, no ha surtido efecto, y ha puesto plata en manos de los trabajadores americanos, ha hecho un aporte para los niños americanos que están en edad escolarizada, similar a nuestra asignación universal por hijo. Es decir, todos estos estados se han dedicado a emitir dinero para contrarrestar los efectos tremendos en sus economías de la pandemia. Y le han aconsejado al fondo que también haga lo mismo, para hacerlo a todos los países, no solamente a los del G20. Y así es que están haciéndolo, lo van a resolver en julio-agosto, y en esa fecha vendría ese dinero aquí a las arcas, 4.400, 4.500 millones de dólares. Lo que nosotros estamos planteando como opinión política de nuestro bloque, es que esos fondos no deben destinarse a pagar la deuda que el Estado argentino tiene ni con el Club de París ni con el Fondo Monetario Internacional. Porque si no, lo que haríamos es dinero que el fondo dice que hay que destinarlo a la pandemia, lo estamos destinando a pagar deuda. Mire, Jeffrey Okamoto, que es el vicedirector ejecutivo del Fondo Monetario Internacional, ha dicho con toda claridad que esos fondos tendrán objetivos de ser utilizados en temas de salud y vacunación contra el COVID. Y no pueden ser destinados programas o préstamos del Fondo Monetario Internacional. La misma Kristalina Georgieva,
que es la presidenta o la titular del Fondo Monetario Internacional, ha dicho que esta nueva asignación es un esfuerzo adicional que no incorpora su carga de endeudamiento y además deben ser fondos para liberar y afrontar las consecuencias de la pandemia. Por eso que nosotros hemos hecho esta declaración, para apoyar a nuestro gobierno, obviamente, para apoyar al ministro de Economía, que en las negociaciones con el Fondo Monetario Internacional no nos apliquen a los países que estamos endeudados una vara distinta de la que están haciendo con los países centrales. Es decir, a los países centrales les dan dinero, les permiten emitir para reactivar su economía, y a nosotros nos dan dinero para que le paguemos las deudas a esos países que están bien o que están mejor, y con lo cual recibirían los fondos por dos lados. Recibirían por un lado los fondos que el Fondo Monetario Internacional le da directamente, y por otro lado los fondos que los estados deudores le dan. Y entre ellos, obviamente, el primer deudor, lamentablemente, del Fondo Monetario Internacional, que es la Argentina, con casi 45.000 millones de dólares, de un total de 120.000 millones de dólares que el Fondo Monetario Internacional le tiene prestado a todos los países. Bueno, Argentina tiene el récord. Después le siguen Egipto, Ucrania, Pakistán. Bueno, cuando uno lee toda la lista de los países se da cuenta que son los países con graves desequilibrios sociales, con graves injusticias, con aumentos de pobreza. Bueno, son los países que peor la venían pasando antes y que peor la están pasando ahora, Oscar, en época. Por último le pregunto, ¿cuál es su opinión sobre este viaje relámpago de Mauricio Macri a Miami y encima haciendo contacto estrecho de un paciente de COVID? Bueno, la verdad que sorprende. Se reúne con sus pares, con los que piensan igual. Sí, todo el conservadurismo mundial se puede entender. Y bueno, pero es lógico que así lo haga, ¿no? La verdad que es su problema que viaje. Si ha infringido estas normas, la verdad que es muy grave. De haber viajado después de haber estado en contacto directo con un contagiado de COVID, ¿no? La verdad que es muy grave y, bueno, demuestra una displicencia por parte de él y un desprecio a los cuidados que tenemos que tener todos, que no debería tener un expresidente como él, ¿no? Y que se reúne con Luque. Cuando uno ve lo que pasa en Colombia, lo que pasó en Colombia los últimos días, 20 muertos hay aproximadamente. Me hace acordar a mí, lamentablemente, al año 2001 de la Argentina. Y hay 20 muertos por manifestaciones populares, sobre todo de jóvenes, que salían a reclamar contra una reforma impositiva que auspiciaba las medidas económicas que auspicia el Fondo Monetario Internacional, como es reducción de salario, baja de impuestos a las grandes empresas, reducción de la jornada laboral, reducción de las jubilaciones. Bueno, el pueblo colombiano parece que ha dicho basta, se ha expresado en las calles, como ya lo viene haciendo el pueblo chileno, lo hizo hace poco, en Perú ocurrió lo mismo, en Ecuador también. Me parece que el Fondo Monetario Internacional debería comenzar a pensar más, no solamente en los equilibrios fiscales, en los equilibrios comerciales, sino en el equilibrio social. No puede haber políticas económicas que agranden la brecha, que aumenten la pobreza, aumenten la desigualdad, y donde, sobre todo los jóvenes de estos países latinoamericanos, de estos países en vía de desarrollo, la única esperanza sea estar cada vez peor. Oscar, un fuerte abrazo, senador. Gracias.